Bueno, entonces continuando con esta serie de videos acerca del lenguaje de programación Python, en esta ocasión lo que se observará es el uso entonces de colecciones de datos en Python, esto es las listas. Van a existir 4 tipos de datos en Python, además de los datos enteros, flotantes, complejos, cadenas de texto. Van a ser las listas, tuplas, sets y diccionarios. Esos van a ser entonces colecciones de datos, y entiéndase con ello entonces que van a ser variables que van a contener una gran cantidad de datos, independientemente del tipo de dato que se esté guardando en ellas, ¿no? Pero estas van a funcionar entonces como arreglos, podría llamarse así. Más o menos son muy parecidos a los arreglos que se tienen en otros lenguajes de programación, como es el caso de C o Java, pero en este caso van a tener unas ciertas propiedades y también funciones que van a ayudar muchísimo para que se puedan manejar de manera muy sencilla y muy rápida todos estos tipos de datos. En este caso, bueno, vamos a comenzar con las listas. Tal como dice su nombre, las listas pues van a ser una serie de datos que van a estar organizados y ordenados. Aquí, bueno, entonces la definición, digamos como que formal, es de que una lista es una colección de datos ordenada y modificable. Esto es muy importante, la cual se va a declarar de la siguiente manera. Se va a poner entonces el nombre de la lista o el nombre de la variable, siguiendo entonces las mismas convenciones para el manejo entonces de las variables, que es entonces colocar siempre con letras, números, guiones bajos, y colocar entonces también el nombre por medio de la notación de camello. Posteriormente entonces se va a igualar a una serie de datos todos encerrados entre estos paréntesis cuadrados o corchetes. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera esto que se llama, que estoy colocando entonces una lista de cadenas de caracteres, entonces voy a tener aquí que mi lista va a incluir, ponemos el explorador de variables, tanto el carácter manzana, banana y cereza. Aquí entonces se va a ver cuál es el nombre de la variable, el tipo de variable, que va a ser una variable de tipo lista, list, el tamaño de la misma, que va a ser en este caso 3 elementos, manzana, banana y cereza. También, por ejemplo, podemos poner este tipo de datos, mi lista de números en las cuales van a estar estos números. Bueno, muy bien, entonces esa sería la forma de declarar las variables. Ahora, para acceder a ellas, a cada uno de los elementos de esta lista, bueno, se puede hacer mediante corchetes. Aquí vamos a ver esta parte, lo que acabo de seleccionar. Y entonces, por ejemplo, de mi lista voy a colocar que quiero ver el elemento número 1, me va a mostrar banana. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Python, al igual que por ejemplo en C, Java o C++ o C Sharp, va a iniciar entonces este tipo de datos con el índice en 0. Entonces el elemento 0 de mi lista, esta variable que se llama mi lista, va a ser manzana. El elemento 1 va a ser banana y por supuesto el elemento 2 va a ser cereza. Lo mismo va a pasar entonces con el elemento, más bien la lista de mis números. Si yo coloco el número, así mis números 5, ¿qué está pasando aquí? Me está diciendo que mis números, perdón, aquí me equivoqué. Mis números, dice que no está definido. Es mi lista de números, que menciono. Sí, a uno le suele pasar este tipo de cosas, ¿no? Dice que mi lista, es mi lista. No, esto está mal. Bueno, ahí está, entonces, ahora sí ya salió. Dice que mi lista de números va a ser el elemento 5, entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. ¿Qué pasa si yo quiero ver el elemento 6? Ahora sí, que es el error que pensé que me estaba saliendo antes. Me va a decir que hay un error en el índice, que la lista está fuera de rango, o fuera de intervalo más bien. Fuera de intervalo, entonces, quiere decir que estamos queriendo acceder a un número que está fuera del tamaño de la lista. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora vamos con algo bastante interesante del lenguaje Python. ¿Qué es lo que coloco aquí entonces en el código fuente? De que sin embargo también existe esto de aquí, print mi lista con un índice -1.
Para aquellos que hayan manejado lenguajes de programación estructurada o incluso orientado a objetos como C, C++, C Sharp o Java, que ya de alguna manera creo que los voy a llamar en grupo porque siempre los cito, pues entonces lo que se puede hacer es utilizar los índices negativos. O más bien me refiero entonces a que anteriormente en estos lenguajes de programación no se podía utilizar índices negativos, pero en Python sí. ¿Y qué pasa cuando yo coloco uno de estos? Vamos a ver en mi lista, en la que es de texto. Me dice cereza. Ah, caray, pero no, el elemento número 2 de esa lista también es cereza. Bueno, viene algo bastante importante. Vamos a verlo aquí, que está un poco más grande. Este va a ser el elemento 0, este el elemento 1 y el elemento 2. Muy bien, sin ningún problema. Pero eso es numerando entonces de izquierda a derecha. Si lo hacemos ahora la numeración de derecha a izquierda, este va a ser el elemento menos 1. El siguiente va a ser el elemento menos 2, que va a ser banana. Y el siguiente va a ser el elemento menos 3. Ay Dios, le estoy poniendo 3, va a ser el elemento menos 3 que va a ser manzana. Entonces, las listas se pueden hacer de 0, 1, 2 o empezar de menos 1, menos 2, menos 3. Bastante interesante, ¿no? Y esto ayuda muchísimo entonces para tratar las listas de adelante para atrás o de atrás para adelante. Ya ir así moviéndose sobre toda esta colección de datos. ¿Vale? Entonces, tal cual dice aquí. También es posible entonces acceder a un rango o un intervalo de datos para generar una cosa que se conocería como sublista. Vamos a ver entonces aquí, si quiero ver el intervalo de mi lista de números de 2 a 5, eso suena como horario, voy a entonces empezar en 4, 2 y 5. ¿Qué está pasando entonces? 0, 1, vamos a verlo mejor de este lado, se ve un poco mejor. 0, 1, 2, aquí empieza. 3, 4, ah caray, ¿por qué no llegó a 5? Bueno, en uno de los videos anteriores también había mencionado esta parte. Python, por alguna extraña razón, lo programaron así. Este número, tal cual dice aquí, el intervalo entonces va a ser 2 tocándolo y 5 sin tocarlo. O sea, hace que va a llegar desde 2, 3, 4 y al intentar acceder al elemento 5 ya no lo va a tomar, va a tomar el inmediato anterior. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso cuando se programa en Python, porque entonces hay que contabilizar siempre ese valor que nos va a dar un dato anterior. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar 4, 2, 5 y 8, conociendo entonces que este es el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces me tendría que ir desde el 2 hasta el 6 para irme 1 después y obtener el elemento número 5. Ok, entonces hay que recordar siempre esto, que los intervalos que se manejan en listas y en los demás elementos que vamos a ver posteriormente, bueno, se va a ver en la serie esta de videos de Python, hay que tomar en cuenta que los intervalos van a ser así. El primero va a ser tocándolo y el siguiente va a ser sin tocarlo. Puede dejarse en blanco alguno de los números, iniciando desde el primer elemento, por ejemplo, sin colocar nada aquí. Vamos a verlo. Si yo coloco 2.5, me va a dar desde el primer elemento hasta 1 anterior al 5, o sea, el elemento 4, ¿no? Que en total van a ser esos 5 elementos. También se puede colocar como desde un cierto elemento, por ejemplo, desde el elemento 1 hasta el final, para tener 9, 4, 2, 5 y 8, ¿vale? Dejando en blanco esta parte. Entonces queda bastante sencillo, ¿vale? Entonces, también por otro lado, esto también va a funcionar, por ejemplo, para rangos o, bueno, más bien para intervalos que sean negativos. Por ejemplo, ahora que esto debe de manejarse con un poco más de cuidado. Bueno, aquí podemos borrar rápidamente y ejecutar entonces esta parte. Por ejemplo, colocar esto así. Tal cual aquí dice print mi lista de números, que va a ir desde -3 hasta -1. Mucho ojo.
al colocar estos intervalos siempre se va a ir del valor menor hasta un valor mayor. Siempre debe de ir de manera incremental. Lo mismo va a pasar con los índices negativos. Entonces en este caso voy a ir desde menos 3 hasta menos 1. Para de mi lista de números, considerando que esto va a ser menos 1, menos 2, menos 3. Ahora voy a ir a menos 3, menos 2, menos 1, pero sin tocarlo. Entonces voy a obtener un valor de 2 a 5. Bastante sencillo, ¿no? Después, bueno, vamos a ver lo siguiente en las listas. Por ejemplo, se pueden cambiar valores. En el caso de mi lista, el valor 1 va a ser banana. Si yo vengo aquí y coloco mi lista 1 y lo igualo a una nueva cadena de texto, entonces ahora va a cambiar ese elemento y va a colocar Lichi en la posición número 1 de mi lista. ¿Vale? Entonces a esto me refiero cuando una lista, que es una colección de datos, como dice aquí, ordenada y modificable. Este tipo de variables se puede modificar sin ningún problema, y entonces ya colocar tal como estoy poniendo de este lado, ¿no? Por otro lado, se puede recorrer una lista por medio del for. Ya en otro video acerca del lenguaje Python, me parece que es el pasado, o el video relacionado a los ¿cómo se le llaman estos? Las sentencias de control para ciclos. Había dicho entonces que este trabajaba como en el caso de for, después una variable temporal o una variable domino temporal, y diciendo que después iba a ser dentro de una variable de tipo iterable, que en este caso las listas y la mayoría de estos datos o colecciones de datos son variables iterables. Entonces lo que estoy haciendo aquí, esta variable temporal o esta variable dummy va a tomar todos los valores que tenga mi lista de números. Va a tomar entonces también el tipo de datos que tenga. En este caso va a ser de tipo entero, ¿no? Como se puede observar aquí. Y los voy a ir imprimiendo. Ahí está. Entonces va tomando cada uno de estos datos y los va imprimiendo. Por supuesto, se puede hacer end igual para colocar comas y tener ahí las comas, ¿no? Para cada uno de los números. Si han visto entonces el video acerca de cómo trabajan estos for. Muy bien, entonces posteriormente también las listas van a tener o se pueden trabajar con algunas funciones. Por ejemplo, en este caso len. ¿Qué nos da la función len? Bueno, la función len nos va a dar la longitud total de una lista. En este caso 6. Va a contabilizar entonces la cantidad de datos que se encuentran. Esta vez hay que tener muchísimo cuidado. Si nosotros vamos a ir directamente sobre cada uno de los elementos de la lista, tenemos que ir desde el 0 hasta n-1, donde n va a ser el tamaño de la lista. Es este tamaño que tenemos aquí. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Quizás por esa razón que sucede esta parte de acá. ¿Vale? Entonces, la función len nos va a funcionar, valga la redundancia, para dar este tamaño de la lista, para obtener entonces dentro del programa el tamaño de mi lista. ¿Vale? Ahora, las listas se pueden ir añadiendo. Ya vimos que se pueden cambiar los valores, pero también se puede ir añadiendo, y esto al final de la lista. Las listas son tipos de variables, o más bien unos tipos de datos que se les llama en ocasiones FIFO, que es First In, First Out. O sea, lo primero que entra es lo primero que sale. Este tipo de datos entonces lo que permite es ir ingresando, todos los datos que se vayan ingresando a la lista se van a ir añadiendo al final de los datos. En el caso entonces de que se añada mediante la función append, hay que ver entonces que se tiene que poner el nombre de la lista, punto, y después la función append, y entre paréntesis el dato o inclusive otra lista que se quiera añadir.
Entonces, al darle clic acá, inmediatamente aparece ahora el nuevo elemento. Vale, aquí está. Si queremos añadir en un lugar particular, por ejemplo, quiero ahora insertar, aquí está, insertar, entonces en la posición 1, el valor de banana o el valor de esta cadena de texto. Entonces, el elemento 1 va a ser este, donde está Lichi. Al darle clic aquí, ¡pac!, mágicamente entonces no lo sustituye, sino que lo ingresa directamente a la lista. Lo coloca en la posición 1 y el objeto que haya estado en la posición 1 ahora va a pasar a la posición inmediata posterior. O sea, la posición 2, ¿no? En este caso, Lichi. ¿Vale? ¿Qué? Se quiere eliminar un elemento en particular. Bueno, mediante la función remove y colocando el valor del elemento se puede eliminar. Lo que nosotros acabamos de ingresar se saca y entonces el siguiente elemento, en este caso Lichi, se jala hacia la posición que quedó vacía. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a insertar esta parte. También se puede hacer mediante la función pop. La función pop. Entonces lo que hace es exactamente lo mismo, pero ahora refiriéndome a una posición en particular de la lista. Ahí está Lichi. Y el Lichi entonces se va a mover sustituyendo al elemento que eliminé. Vale. Finalmente entonces el método clear va a limpiar toda la lista, pero no la elimina, va a quedar como una lista vacía. Si yo le pongo len mi lista, me va a dar un valor de 0 porque no hay ningún elemento dentro de la lista. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que decía, de que cuando se tiene aquí mi lista, se va a tener entonces estas funciones que nos van a permitir realizar varias acciones sobre la lista. Por ejemplo, añadir datos, insertar datos en alguna posición en particular, remover un dato en particular, dándole el valor exacto del elemento que queremos eliminar, eliminar algún valor que tengamos mediante un número, mediante su índice, o eliminar toda la lista. Que nosotros tenemos aquí la lista y quiero eliminar la función bananas, el valor de bananas. Me va a mandar un mensaje de que no existe X dentro de remove, o sea, es ese valor de bananas en la lista. Va a existir ahí un error que me va a decir que error de valor, de que no existe ese dato. Adelantando un poco, posteriormente este tipo de errores se van a poder controlar dentro de los programas. Eso ya me estoy adelantando bastante a uno de los videos posteriores que voy a presentar en esta serie de videos. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta de que una de las ventajas que va a tener este paradigma de programa, o este lenguaje de programación con multiparadigma, es que va a permitir realizar inclusive este tipo de cosas, de manejar estos errores para que el programa no termine de manera violenta. Vale, entonces ya tenemos esto y finalmente tenemos por aquí de que va a haber una cosa bastante interesante. Una lista de datos se va a guardar entonces en memoria. Sin embargo, no es posible realizar lo siguiente: colocar lista 2 igual a lista 1 para hacer una copia de la lista. Puesto que si se hace esto de aquí, lo que vamos a hacer en memoria es de que esta lista va a estar, digamos, como que le voy a dar ahora dos sobrenombres o dos apodos al espacio en memoria en donde se encuentran todos estos elementos. Y entonces me voy a poder referir a todos estos elementos con cualquiera de estos dos nombres, tanto con lista 2 o lista 1. Porque será entonces, de manera ya formal, va a ser solo una referencia de lista 1, en este caso lista 2, y los cambios hechos en lista 1 se verán reflejados en lista 2. O sea, esto
va a hacer que sea exactamente igual. Es el mismo espacio en memoria. ¿Va? Si se hace esto de aquí, copia, ahí está, copia lista, que va a ser una copia de lista de mis números. Voy a tener aquí y ahora le voy a poner entonces en mi lista números.append, le voy a añadir por ejemplo el valor 0. Al añadir el valor 0 a mi lista de números, ¡wow! Mágicamente en copia de lista va a aparecer también ese 0. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de hacer esto, porque estamos nombrando entonces al mismo colección de valores en la misma posición de memoria. Si uno quiere hacer una copia completamente separada de la lista y trabajar con esas listas de manera separada, entonces lo que se tiene que hacer es ocupar esta función, la función copy. Se va a poner entonces el nombre de la lista .copy. Ahí está. Entonces ahora copia lista. Voy a añadir entonces otro 0 a mi lista de números después de hacer una copia fiel de mi lista de números, que ya me copia lista, ¿no? Esta de aquí. Entonces hice la copia de este acá, pero ahora son valores independientes. Entonces, si quieren tener dos variables que estén, digamos que apuntando a la misma dirección de memoria en donde se encuentran todos estos datos, se puede hacer así. En caso de que se quiera tener una copia fiel de la lista, pero que esté en otra posición de memoria y sean completamente independientes, hay que utilizar entonces la variable, la función .copy. ¿Va? Entonces, bueno, ya para finalizar entonces en esta parte, se puede también hacer o revertir el orden de la lista. Por ejemplo, aquí copia lista y que ya quede así de esta manera sentado. Poner entonces con la función reverse y se invierte, entonces se va a invertir el orden de cómo está la lista. Por otro lado, entonces, aparte de esta de colocar o revertir el orden de una lista, también se puede ordenar la lista mediante el método copia lista sort, para ordenarla de menor a mayor, ¿no? Entonces ahí está, y ya va a quedar así como 0, 1, 2, 4, 5, 8 y 9. También se puede aquí buscar cómo hacer el orden inverso. Es nada más cuestión de que ahí se dé una navegada por internet de manera rápida. Y también entonces se puede añadir toda una lista al final de la otra. Por ejemplo, de mi lista de números voy a añadirle parte entonces de append, que va a funcionar para un solo elemento. Voy a poner extend para hacer que al final de esta lista aparezca mi lista de copia, que ya está ordenada. Vale, entonces bueno, esas serían las funciones para este tipo de datos de lista, estas colecciones de datos lista. Bueno, entonces continuamos después. Au.